Entonces, previo a partir con la recapitulación, les dejo abierto un minuto el micrófono si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta. Hola, profe. Hola, buen día. Profe, yo le quería preguntar qué va a pasar con la evaluación. La evaluación efectivamente la vamos a realizar. Como les dije, yo lo que hago es publicar un instrumento en línea y van a tener un plazo para responder ese instrumento. El plazo va a ser hasta la próxima semana, hasta el viernes de la próxima semana. Ya. ¿Ya? Pero el contenido que va a entrar va a ser de los PPT, ¿cierto? Sí, claro, es Y de los digamos, foros. el contenido de la unidad, incluyendo los foros y los PPT. Ah, ya. Perfecto. Ok, Gracias, profe. de nada. Entonces voy a dar pie a la presentación de recapitulación, donde he tratado de sintetizar, resumiendo y seleccionando algo del contenido de la unidad que tiene relación con animales y plantas. Como les decía, es posible que avance con cierta velocidad en esta presentación para no extender demasiado la exposición, ¿ya? Lo que me interesa, insisto, es que ustedes puedan visualizar de manera global, de manera general, la unidad y así decidir o poner foco en algunos elementos que les puedan resultar más interesantes o que requieran más atención. No tengo a mi vista el chat, por lo tanto, idealmente si tienen algún comentario o pregunta y quieren hacer una pausa, interrupción en la presentación, abran sus micrófonos, ¿ya? Entonces, animales y plantas, es la unidad 1 de este curso, que lo partimos haciéndonos la pregunta acerca del origen de la vida y de ahí por las características de los seres vivos. Justamente estas son las preguntas fundamentales de la biología. ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Cuál es el origen de los seres vivos? Y resulta que históricamente esta pregunta ha sido abordada desde distintas perspectivas y por supuesto por muchos investigadores o pensadores eh, de distintos ámbitos. Podríamos decir que desde un punto de vista científico hay dos paradigmas o dos alternativas que estuvieron en disputa durante muchos años. Uno es el paradigma de la llamada generación espontánea y otro la idea de que la generación espontánea es un error y más bien hay que considerar que todo ser vivo proviene de otro ser vivo. En el primer grupo encontramos a Aristóteles, a Van Helmont, a Needham. Aristóteles, ya sabemos, un pensador griego de hace muchos siglos, mientras que Van Helmont, un investigador en la época de la Edad Media, Needham, un científico de la época moderna, quienes están haciéndose la pregunta acerca de si acaso la vida surge espontáneamente o no a partir de algún tipo de desecho, por ejemplo. Pensemos que es importante tener en consideración en términos de contexto que esta hipótesis surge en un momento o en una época en la cual no se tenía conocimiento alguno de la existencia del mundo microscópico. Recién en la época de Needham eh, se desarrolla el microscopio y por lo tanto recién entonces, cuando Leeuwenhoek desarrolla el microscopio, hay acceso a un mundo completamente desconocido hasta entonces, que es el mundo de los microorganismos. Así que al principio cuando se hablaba de generación espontánea se estaba pensando en los seres vivos en general. Se estaba pensando, por ejemplo, en el origen de los ratones, de dónde provienen. Y como la práctica o la experiencia decía que siempre estaban en lugares encerrados, en lugares oscuros, en lugares insalubres, entonces la hipótesis era que eventualmente se generaban a partir de los desechos. En ese mismo contexto, todavía pensando en seres vivos
observables de mayor tamaño, otros investigadores ponían en cuestión la idea de la generación espontánea e hicieron algunos experimentos para tratar de demostrar que era una idea errónea. Francesco Redi fue uno de ellos, luego Spallanzani y el propio Pasteur. Redi de alguna manera refutó la generación espontánea en relación con la aparición de gusanos macroscópicos, pero no todavía respecto de los microorganismos. En cambio, Spallanzani y Pasteur estudiaron ya o sea, digamos, investigaron la hipótesis ya en un contexto de conocimiento de los microorganismos y especialmente de la descomposición de materia orgánica. Podríamos decir que con Pasteur la teoría o la hipótesis de la generación espontánea queda completamente descalificada. Y así es que la conclusión, de alguna manera, de esta disputa es que los seres vivos tienen un origen siempre en otro ser vivo. En paralelo, hay una exploración, una investigación que lleva a algunos biólogos a identificar una estructura básica, una estructura mínima de los seres vivos, una estructura funcional que denominaron célula y que vendría a ser la composición básica de los seres vivos. De manera que, conociendo ya el mundo microscópico, se pudo reconocer u observar que habían organismos que estaban formados por una única célula, lo que llamamos organismos unicelulares, y también, por supuesto, organismos que están formados por muchas células, que es lo que llamamos organismos pluricelulares. Entonces, en la búsqueda o en la exploración de características de estos seres vivos compuestos por células, uno puede reconocer, puede identificar algunos procesos característicos de todos ellos que nos permiten justamente identificarlos o reconocerlos en cuanto seres vivos, para poder distinguir el material orgánico o la materia orgánica de la materia inorgánica o inerte. Aquí hay tres procesos que serían claves. El proceso de relación del ser vivo con otros seres vivos y con el medio, es decir, hay un proceso de intercambio, de interacción con el medio. El proceso de nutrición, entendido como un proceso de asimilación, de incorporación en el organismo o en el ser vivo de material orgánico y de material inorgánico. Y el proceso de reproducción, que básicamente consiste en un proceso mediante el cual los organismos o los seres vivos se crean nuevos organismos, nuevos seres vivos. Entonces nos sirven por ahora estos tres elementos, estas tres características como elementos o como criterios de identificación de los seres vivos. En la medida en que tenemos una muestra o un objeto que muestre estos procesos de relación, de nutrición y de reproducción, estamos en condiciones de decir que se trata de un ser vivo. No obstante, es una discusión que no es tan sencilla de resolver en algunos casos. Siempre podemos hacernos la pregunta, ¿cuándo estamos frente a un ser vivo y cuándo no? En estos ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, tendríamos que aplicar algunos de estos criterios y reconocer de qué forma cada uno de estos elementos u objetos presenta o no presenta relación con su ambiente, presenta o no presenta procesos de nutrición, se puede o no reproducir. En este caso estamos ante una semilla de diente de león, en este caso ante un zapato y en este caso ante una representación de un virus. En la medida en que no podamos explorar históricamente a lo mejor el desarrollo de la semilla, no podríamos garantizar que se trata de un ser vivo. Habría que observar qué pasa con su proceso de desarrollo. En el caso del zapato, sin duda se trata de un objeto manufacturado, fabricado por un ser vivo como es el ser humano, pero hay ninguno de los procesos que mencionamos uno los puede observar espontáneamente en
en el zapato, por lo tanto lo puede descartar como ser vivo rápidamente. En el caso del virus, ustedes seguramente pudieron leer y pudieron ver que no es tan sencilla la discusión, porque el virus tiene algunas características que podríamos decir que es ser vivo, en el sentido de que se relaciona con el ambiente, eh, que logra incluso reproducirse. No obstante, es discutible que pueda presentar el proceso de nutrición. Y para poder realizar reproducción necesita inevitablemente incorporarse dentro de material biológico de otro ser vivo. Así es que no es tan sencillo en este caso dilucidar si los seres vivos, si los virus son seres vivos o no. En general, los biólogos tienden a considerarlos como material biológico, pero digamos material orgánico, pero que no constituyen un organismo vivo. En esta dirección apuntaba entonces la primera parte del curso, hacerse la pregunta respecto de los criterios que nos permiten distinguir el fenómeno de la vida y las características o procesos que los seres vivos comparten. En ese desarrollo resulta fundamental la idea de célula y en un marco más amplio la teoría biológica a la cual deriva la investigación en torno a la célula, que es lo que se conoce como teoría celular, y que se puede sintetizar en estas tres ideas. En primer lugar, la idea de que las células son organismos, y por otra parte, en general, lo que habíamos mencionado antes, todos los organismos consisten ya sea en una célula o más células. El fenómeno de la vida entonces se da a nivel celular. Ese sería un criterio, por ejemplo, para descartar a los virus del conjunto del grupo de los seres vivos. Dijimos también, la célula es la unidad básica de estructura y de función para todos los organismos, y todas las células se desarrollan siempre y solo a partir de otras células preexistentes. Así es que si esta teoría celular es adecuada, es una descripción adecuada del fenómeno celular y de ahí el fenómeno biológico, entonces la pregunta acerca del origen de la vida es una pregunta acerca del origen de las primeras células, de dónde provinieron esas primeras células, que habrían sido los primeros seres vivos. Una de las respuestas o de las hipótesis que se ofrecieron y que lograron cierto consenso a nivel científico es lo que se llamó la teoría quimiosintética, que básicamente sostiene que la vida surgió sobre la Tierra a partir de materia inorgánica, a partir de materia inerte. Básicamente por un proceso de azar, de combinación de algunas sustancias químicas que estaban disponibles en la atmósfera primitiva, esto es, en la atmósfera primitiva del planeta, hace unos 4.500 millones de años atrás. En esa atmósfera no encontrábamos en general material orgánico, digamos. Habían moléculas de agua, había azufre en la atmósfera, había mucho metano, y en el metano hay carbono, por ejemplo. También había dióxido de carbono en la atmósfera. Había probablemente muchas descargas eléctricas en tormentas de distinta índole, y además mucho material volcánico que se estaba emitiendo a la atmósfera y sobre la superficie terrestre y depositando en los océanos. Entonces la teoría quimiosintética supone que en ese escenario y primitivo se dieron condiciones físico-químicas que gatillaron la formación de ciertas moléculas, de ciertos compuestos a nivel de reacción química, que continuamente se fueron enlazando y de manera azarosa hasta conformar estructuras básicas o mínimas que luego llegaron a ser parte de lo que hoy día conocemos como células, o sea, las primeras células. El sello distintivo, podríamos decir, el momento en el cual ese material orgánico, ese material inorgánico se transforma en material orgánico y se constituye en un organismo vivo, es aquel en el cual ese organismo
tiene identidad, es decir, uno puede reconocer que hay una estructura que se mantiene en el tiempo y al mismo tiempo esa estructura adopta o adquiere alguna de estos procesos clave que habíamos mencionado antes. Esa estructura mínima tiene la capacidad de relacionarse con el entorno, de nutrirse de alguna manera, en el sentido de ir absorbiendo elementos del entorno para constituirse a sí mismo, para reconstruirse como individuo. Esa es la propiedad autopoyética que puede ser un rasgo distintivo de la vida, es decir, puede ser una noción básica de organismo vivo. Y de ahí entonces que esta teoría quimiosintética deriva en la idea de una primera protocélula o una célula primigenia, de la cual se desarrolla por un proceso evolutivo una gran cadena de transformaciones que a lo largo de la historia de desarrollo del planeta van a llevar a la aparición de distintos tipos de seres vivos cada vez más complejos. En esta representación ustedes ven algo así como un reloj de 24 horas que nos sirve para modelar el proceso evolutivo haciendo una analogía, ¿no?, temporal, de manera que podamos visualizar cuánto habría tomado este proceso de transformación desde la materia inerte, inicial, disponible en el planeta, hasta el momento evolutivo actual. Si visualizamos con algo de detalle, aquí podemos ver que el día parte a las 0 horas, que es la formación de la Tierra. Esto sería hace 4.500 millones de años aproximadamente. Hemos recolectado o se han recolectado muestras de rocas muy antiguas, cuya datación es de más de 4.000 millones de años de antigüedad. Los primeros vestigios del planeta inicial. Y los fósiles más antiguos de células que le llamamos procariotas porque no tienen núcleo celular, es decir, los primeros vestigios de vida datan de aproximadamente unos 3.500 millones de años atrás. Poco antes de los 3.000 millones de años atrás aparecen los primeros organismos fotosintéticos. Esta información o esta idea surge a partir de evidencia empírica, a partir de la recolección de fósiles y de su datación. Entonces fíjense que en este día de 24 horas, digamos, en la cuarta parte de la historia del planeta aparecen los primeros organismos fotosintéticos. Es un proceso relativamente rápido en el cual surge la vida, o habría surgido la vida en la evolución de la historia del planeta. En esta época, cuando se forman los primeros organismos fotosintéticos, en la atmósfera no hay oxígeno, por ejemplo, o hay muy poco oxígeno, no es la atmósfera actual. Una de las hipótesis aceptadas respecto del origen del oxígeno que nosotros respiramos en la atmósfera es que provino justamente de estos organismos fotosintéticos, que habrían sido bacterias fotosintéticas, organismos unicelulares que tenían la capacidad de hacer fotosíntesis y por lo tanto tenían la capacidad de absorber dióxido de carbono y emitir oxígeno. Y habría sido ese el origen de todo el oxígeno acumulado en la atmósfera, es decir, el trabajo, entre comillas, que realizaron durante millones de años. Fíjense que desde los 3.500 millones de años atrás hasta los 2.000 millones de años atrás, es decir, durante 1.500 millones de años, el planeta, imagínenlo, poblado por millones de bacterias fotosintéticas que estaban absorbiendo dióxido de carbono y emitiendo oxígeno al ambiente. Y ese oxígeno se acumuló o se habría acumulado en la atmósfera para constituir una atmósfera parecida a la que tenemos actualmente. Y dada la presencia de atmósfera en la superficie terrestre, entonces se generan otras condiciones para que estos organismos simples se fueran transformando evolutivamente al punto de que aparecen después algunos organismos o células de otro tipo. Aquí teníamos células procariotas, es decir, células que no tienen núcleo
celular, y luego hace 1500 millones de años se encuentran vestigios de células que sí tienen núcleo, que son llamadas células eucariotas. Células que continúan, por supuesto, el proceso evolutivo para luego ir transformándose o convirtiendo o desarrollando organismos más complejos, como especialmente organismos pluricelulares, hasta que recién, fíjense, estamos aquí a las 10 de la noche en este día de 24 horas, que partió a las 0 horas de hoy. A las 10 de la noche de este mismo día recién aparecen las plantas sobre la superficie de la Tierra, y en ese periodo de que va de las 10 de la noche a las 12 de la noche se produce, entre comillas, la colonización de los seres vivos sobre la superficie del planeta, apareciendo las plantas con flor. Pasaron 200 millones de años en los cuales estuvo el planeta poblado por dinosaurios, y recién en el último minuto de esta historia evolutiva aparece el Homo sapiens, el ser humano. En realidad, en el último segundo prácticamente aparece el Homo sapiens. Vale la pena recordar qué es lo que podemos tener presente o como ideas clave respecto de la evolución, qué es lo que ha guiado este proceso de desarrollo desde las células primitivas hasta la diversidad actual. Básicamente es un proceso de cambios en las poblaciones biológicas. Cambios que se observan a través de las generaciones. En general no son cambios que se observen en una misma generación, aunque hay estudios recientes que están mostrando que eso podría ser posible. Sin embargo, la teoría evolutiva en general es una teoría acerca de los cambios a través de las generaciones en los seres vivos. Son dos tipos de cambios: cambios que ocurren a nivel genético, a nivel de los genes que están almacenados en las células en forma de ADN, y cambios a nivel de lo que llamamos fenotipos, que son los rasgos observables en condiciones ambientales determinadas. Uno puede, digamos, disponer de un código genético que se expresa o que se manifiesta de manera distinta dependiendo de las condiciones ambientales. Esas características observables es lo que llamamos fenotipo. Por ejemplo, los flamencos tienen un mismo código genético en la medida en que se trata de una misma especie animal en cualquier parte del mundo. Sin embargo, uno puede observar flamencos que son rosados y flamencos que son blancos. Bueno, esa diferencia no es una diferencia que ocurra a nivel genético, sino que es una diferencia que ocurre a nivel fenotípico, porque se deriva del tipo de alimentación que tienen los flamencos en el lugar donde se encuentren. En algunos casos van a tener un color o una coloración rosada por el tipo de alimentación, y en otros blanco por el tipo de alimentación. En general, cuando hablamos de evolución, tendemos a pensar rápidamente en selección natural como la idea clave de los mecanismos evolutivos. Selección natural básicamente consiste en algún rasgo biológico, en algún tipo de adaptación biológica que favorece a una población por sobre otra. En este ejemplo tenemos una población de pájaros, y resulta que hay unos pájaros que son más oscuros que otros. Entonces, en un entorno de rocas oscuras, los pájaros, estos son escarabajos. Entonces, en un entorno de rocas oscuras, los pájaros desde la altura pueden ver con mayor facilidad y capturar con mayor facilidad a los escarabajos que tienen un tono más claro. Ese tono más claro, diríamos, es un rasgo característico de esos individuos. Por lo tanto, los pájaros en general van a comer más frecuentemente ese tipo de escarabajos, los que tienen una tonalidad más clara. Y los que sobreviven son los que tienen una tonalidad más oscura, y por lo tanto son los que van a tener mayores posibilidades de reproducirse. Y cuando se reproduzcan, entonces lo que vamos a observar en la siguiente generación es una población donde la frecuencia de escarabajos oscuros es mayor que la frecuencia de escarabajos más claros. Este sería un proceso de selección natural.
y es lo que justamente está operando en los procesos de evolución. De esta manera, podemos decir, van modificándose o van cambiando las especies que pueblan la superficie de la Tierra. Sin embargo, la selección natural es uno de los procesos que está ocurriendo evolutivamente y que se complementa con al menos otros 4 procesos evolutivos. El hecho de que las características genéticas, el código genético experimenta mutaciones, por ejemplo, es un mecanismo, mutaciones que ocurren arbitrariamente. El hecho de que los individuos de una especie se apareen de manera no aleatoria, es decir, seleccionen a su pareja. Algunos individuos van a seleccionar a las parejas que se le parecen, que son muy semejantes a sí mismos. Otros individuos seleccionan de otras especies, por ejemplo, seleccionan a los individuos más distintos posibles, los más diferentes de sí mismos. Hay algún mecanismo de selección de parejas reproductivas y eso también va a gatillar modificaciones genéticas y por lo tanto de herencia. Eventualmente, algunos individuos pueden alejarse de su población original y trasladar entonces consigo mismos sus propios genes a otro lugar. Ese traslado o flujo genético también es un mecanismo evolutivo. Y también el otro proceso conocido como deriva genética, que es semejante y que tiene que ver con ciertas características genéticas que están alojadas en algunos individuos de una población y que por alguna razón ambiental, esos individuos tienden a aislarse reproductivamente y entonces se privilegia de alguna forma la preservación de las características genéticas de ese grupo que tiene esas características específicas. Cuando actúan en conjunto estos 4 mecanismos con la selección natural, entonces, de acuerdo con la teoría de la evolución, observamos un proceso de continua modificación y transformación de las especies en un proceso de adaptación a las condiciones ambientales y de adaptación a la competencia con otros seres vivos. Y es lo que, digamos, es el proceso que conduce, después de 3.500 millones de años de evolución, como resultado a la biodiversidad de especies que observamos hoy día. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta antes de que continuemos? Yo, profe, Sí, significa que cuando un animal o alguna especie evoluciona, eh, también influye cuando se va, no sé, desde el desierto hacia un lugar más cálido. ¿Eso efecti también sería evolución? efectivamente, digamos, el movimiento en sí mismo del individuo no es un ejemplo de evolución. Sin embargo, la posibilidad de que al desplazarse un individuo de un ambiente a otro y luego sobreviva en ese otro ambiente y se reproduzca en ese otro ambiente, entonces es un mecanismo que va a operar y que va a influir evolutivamente. Si es que ese individuo que se va supongamos un ejemplo abstracto exagerado, o digamos inventado y exagerado, si es que se trata de una especie que habitualmente encontramos en un bosque húmedo, y resulta que de esa especie hay algunos individuos que salen del bosque y se van a un desierto muy seco. Entonces, eventualmente esos individuos logran sobrevivir en ese desierto seco, que sería un entorno completamente distinto al de su especie originalmente. Una vez que logran sobrevivir ahí, entonces se reproducen y entonces la especie comienza a adquirir características distintas en la medida en que se está desarrollando en un ambiente diferente. En ese sentido, efectivamente, estamos ante un proceso evolutivo. No en el solo hecho de que el individuo se vaya del bosque al desierto, o de los individuos, algunos se vayan del bosque al desierto, sino en el hecho de que una vez que están en ese otro lugar, sus genes tienen la capacidad para sobrevivir en la medida en que se reproducen sucesivamente de manera exitosa. ¿Se entiende?
Sí, entendí. Ya, ese sería un ejemplo de flujo genético, uno de los mecanismos evolutivos. ¿Ya? ¿Alguien tiene otro comentario, otra duda? Nos queda 1 minuto y medio de grabación y no quiero interrumpir la exposición cuando se finalice la grabación. Entonces vamos a hacer una pausa de 2 minutos, voy a suspender esta sesión y nos volvemos a conectar para continuar con la presentación. ¿De acuerdo? Ok, nos vemos en 2 minutos.